Buenas noches. Hola, buenas noches Juan Carlos, buenas noches a todos. Hemos intentado situar hoy en el debate en España, creo que con poco éxito, porque hoy todos éramos de ETA, que se estaba discutiendo en el Parlamento Europeo algo que entendíamos que era muy relevante, que era si esa gran coalición entre los socialistas y los conservadores iba a presidir el Parlamento Europeo igual que se estaban repartiendo la presidencia de la Comisión, o si Pablo Iglesias, impulsado por el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, podía convencer a una parte importante de los diputados de la Izquierda Europea, incluidos los españoles, para acceder a la presidencia. Y esta tarde teníais el debate. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo ha estado la cosa? Así es, pues la tarde ha tenido dos partes principales. Primero ha habido un pleno del GUE al que el señor Schulz ha decidido venir a contarnos su proyecto para los próximos 5 años. Es decir, ha querido presentar ese proyecto ante las fuerzas de la izquierda transformadora europea, pero a continuación ha desistido, ha rechazado la invitación a participar en el debate entre los candidatos a presidir el Parlamento. Con lo cual, Pablo, hemos visto una foto donde estaba Pablo Iglesias al lado la silla vacía de Martin Schulz. Exacto, es la imagen perfecta que resume el bochorno de ese debate, en el que los tres principales grupos parlamentarios, es decir, el grupo conservador, el grupo socialista y el grupo liberal, han hecho una componenda, un acuerdo por el cual los socialistas europeos tendrán la presidencia como premio de consolación por el hecho de que Juncker será presidente de la Comisión. Dentro de 2 años y medio rotarán en esa función, y la tercera fuerza, que es el Partido Liberal, ha desistido de plantear una candidatura alternativa, con lo cual, a cambio de no sabemos muy bien qué, con lo cual las componendas y los pactos de pasillo y de salón han logrado que en lo que se supondría que debería ser un debate entre distintas fuerzas y distintos proyectos para la Unión Europea se ha convertido pues en una ausencia clamorosa representada por esa silla vacía, y bueno, pues estos mismos partidos son los que dicen que hay que democratizar la Unión Europea y que hay un problema de desafección con los ciudadanos y que hay que explicarlo mejor. Pues en el debate sobre la presidencia del Parlamento prefieren no participar y dejar esa silla vacía a la vista de todos los ciudadanos. Es una buena imagen del momento por el que pasa la institucionalidad de esta Unión Europea. Pablo, ¿mañana qué votáis? Mañana se vota, la sesión se abre a las 10 de la mañana y se va a votar quién es el presidente del Parlamento Europeo para los próximos 5 años. Por supuesto, el resultado de esa votación está amañado por este acuerdo de la gran coalición entre las fuerzas socialistas y las fuerzas conservadoras, y lo que Pablo Iglesias va a ir a decir mañana al Pleno es que ese acuerdo es una vergüenza, en primer lugar, que la democracia no solo está demediada, sino que sale vilipendiada de estos acuerdos, de estos pactos cerrados que se hacen de espaldas a los ciudadanos y que pretenden hurtar incluso la posibilidad de debate. Mañana cada candidato va a tener solo 5 minutos para presentar su proyecto, sin derecho a réplica ni interpelación. Es una buena imagen de cómo funciona este Parlamento, que se supone que es la única sede depositaria de la legitimidad democrática del voto de la ciudadanía, y que sin embargo incluso en sus procedimientos formales roza lo obsceno. Es muy descorazonador ver hasta qué punto las trabas institucionales hacen que la voz de la ciudadanía se quede silenciada en los pasillos tan llenos de lobbies, tan llenos de influencias, de intereses, de pactos que se hacen a espaldas de la ciudadanía. Claro, Pablo, de todas las instancias europeas, si hay alguna que podría aproximarse a una legitimación democrática es el Parlamento, porque ni el Consejo, ni la Comisión, el Parlamento, y por supuesto las influencias desde fuera de los gobiernos o también del Fondo Monetario. Y si el Parlamento Europeo, que es la única sede que podría tener un poquito de legitimidad democrática, tiene estos comportamientos por Europa. El Parlamento, de hecho, está en un proceso de ampliación de sus competencias legislativas. Puede hacer cada vez más cosas. Lo que pasa es que eso no quiere decir que esta institucionalidad europea vaya a ser cada vez más democrática, porque ese mecanismo de votación, con los niveles de abstención que todos conocemos, luego los representantes que vienen aquí elegidos por el pueblo se ven sometidos a una serie de filtros institucionales, representativos. Aquí hay comités, delegaciones, comisiones, grupos políticos, es decir, todo está pensado no
solo para aislar al Parlamento de la sociedad, como hacen todas las sociedades liberales y especialmente neoliberales, separar la política de la economía y de la sociedad, sino que además incluso dentro de esta esfera estanca, del ombligo de la bestia que es el Parlamento Europeo, hay tal cantidad de filtros, de niveles, de comisiones y subcomisiones, de cargos, de componendas, que hacen que en realidad la voz de los ciudadanos, incluso en esta institución que se supone que debería expresarla, lo más fácil es darles la espalda y que no haya ninguna comunicación ni de dentro hacia afuera ni de fuera hacia adentro. Entonces parte de la... Dime, termina. No, decía que parte del interés que tiene la intervención de mañana, aparte de que se trate de una votación a mañana, porque el resultado ya está pactado entre las tres grandes fuerzas del Parlamento, es ser capaces de utilizar todos esos espacios, todos esos foros de visibilidad para decir alto y claro que el principal problema de esta Unión Europea es un conflicto no solo del sur contra el norte, sino de democracia contra oligarquía. Es decir, que hace falta una democratización radical de esta institucionalidad europea, exactamente igual que hace falta una democratización radical de cada una de nuestras sociedades que afecte a todos los niveles que afectan a la vida en común de los ciudadanos. Hemos leído, Pablo, como una última pregunta, un comunicado que me ha parecido de alguna manera desesperado, ¿no?, de Pablo Iglesias hablando a los diputados socialistas del sur de Europa, diciéndoles que no pueden votar a esa gran coalición sin traicionar a los electores que les han puesto en Europa. Y desde España, Pedro Sánchez, uno de los candidatos a la Secretaría General del PSOE, ha hecho también esa admonición a los eurodiputados del Partido Socialista para que no voten, ¿no?, a esa gran coalición. ¿Esperáis desde Podemos, que alguien del Partido Socialista o alguien de algunos de los grupos socialistas europeos se sume a esta petición? Es verdad que gran parte de la interpelación de Pablo Iglesias se va a referir no solo a los socialistas, sino a los eurodiputados de los países del sur, aquellos que conocen cuáles son los efectos prácticos de las políticas de la austeridad, cuáles son los resultados de... Se oye muy bajo, se oye de fondo. ¿Me oyes ahora? Ahora sí te oigo, sí. Empieza Pues, otra vez, que no te hemos oído. Perdón. Decía que parte de la interpelación que va a hacer Pablo mañana es no solo a los eurodiputados socialistas, sino en general a los que vienen de los países del sur de Europa, aquellos que conocen de primera mano cuáles son los efectos de las políticas de austeridad, los efectos de las políticas de la troika, aquellos que saben qué es la miseria, qué es la pobreza, qué es la explotación, qué es la destrucción de los derechos, y preguntarles, interpelarles directamente, preguntarles con qué cara vais a volver a vuestros países y a decirle a vuestros electores que aquellos a quienes os han votado, que os han puesto ahí, que habéis preferido votar a un candidato alemán, representante de la gran coalición, soportado por un pacto con las fuerzas conservadoras y liberales, cuando teníais la posibilidad de optar por una opción radicalmente diferente, una opción que defiende la dignidad y la recuperación de la soberanía, no solo para los países y los pueblos del sur, sino para todos los demócratas de Europa. Ese es el mensaje que queremos transmitir mañana, y como el voto es secreto, pues esperamos. No es una cuestión de conciencia, es una cuestión de dignidad democrática, es una cuestión de salubridad democrática prácticamente. No puede suceder esas componendas y estos arreglos en medio del silencio general. No, el silencio es cómplice, eso es parte de lo que queremos trasladar mañana. Bueno, a ver si mañana Europa huele a casta o de alguna manera empieza a oxigenarse, porque creemos que lo que está en juego es más allá de la figura de una persona o de un partido, es la izquierda europea, de alguna manera, en un momento en donde hay países que se están hundiendo, están haciendo un grito agónico, desesperado, para que la política salga a representar realmente al pueblo. Pablo, muchas gracias, buenas noches, y que Bruselas te sea leve. Muchas gracias, Juan Carlos, y un saludo a todos los espectadores. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, en realidad ha complementado la mesa de esta noche la intervención desde Bruselas, ¿no?, en el sentido de decir, las finanzas son un enemigo de la democracia, porque su lógica y su negocio choca contra la voluntad popular, choca contra el ejercicio de soberanía. Regular las finanzas, controlar las finanzas es fundamental para no solamente construir democracia, sino para poder mantener la que hasta hoy tenemos. Y nosotros hemos estado aquí un buen rato hablando de probablemente los talibanes de las finanzas. Los fondos buitres son fundamentalistas, son los talibanes. Si hiciéramos una encuesta rápida entre los telespectadores con una sola pregunta, ¿dónde cree usted que
los fondos buitres tienen su residencia fiscal? Pues la tienen en los paraísos fiscales, es decir, además no pagan impuestos con las rentabilidades que obtienen. Me dijo Daniel una vez, una amiga que trabajaba en estas cosas, me dijo una frase que la repito mucho a mis alumnos. Me dijo un día: Juan Carlos, tú no conoces realmente a los malos. Porque conocía a esta gente donde no les importa, ¿no?, en mandar un país al carajo. Añadido, Juan Carlos, y termino. La palabra en inglés, nosotros le llamamos fondos buitres, se niegan a llamarle fondos buitres, el Fondo Monetario, el Vaticano y demás, le llaman usureros, le llaman de otras maneras, especuladores como mucho, pero fondos buitres poco. La palabra en inglés es hold out. ¿Sabe qué quiere decir hold out? Quiere decir una maniobra de trampas jugando al póker. Guardarse una carta para sacarla en el momento en que te sea oportuno sin que el jugador la vea. Estos son mucho más que un taur del Mississippi que roba una carta del mazo para sacarla cuando le convenga. Porque esos incumplen la regla de juego del póker. Los fondos buitres cumplen las reglas haciendo lo que hacen. O cambiamos las reglas, o vamos listos. Y eso es posible. Óscar, 30 segundos. Que me parece muy simplista parte del análisis que hace, es decir, habla de un resultado amañado cuando no es el resultado que a él le gusta, y si es el resultado que a él le gusta, entonces ya no es un resultado amañado. No, hay que tener un poquito de respeto a la soberanía popular, en este caso, de todos los parlamentarios que han sido elegidos en todas las circunscripciones. Independientemente, a mí no me gusta, y ya lo he dicho públicamente, que se vote al Juncker en el caso de la comisión. Pero hombre, un poquito más de seriedad, es decir, por entonces, si dices, no, es una gran coalición, Óscar. No, es que yo estoy hablando de lo que ha dicho. Ha dicho componendas, fíjate, en Alemania ya al menos se va a tener el salario mínimo, componendas y pacto de salón. Pero, hay que tener un poquito más de respeto. Es decir, si lo que se va a votar no te gusta y a mí no me gusta, tienen toda la legitimidad democrática. La casta en la que también están los diputados de Podemos en la votación de mañana. Y pues entonces yo también puedo hacer la pregunta y utilizando su argumento digo, entonces hay una componenda y un pacto de salón por el cual yo no tengo ni idea cómo el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea ha elegido un candidato, salvo que es verdad que he visto una foto que se fue a ver la componenda y el pacto de salón para que le eligieran candidato. No. Yo respeto la decisión del Grupo Federal o Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, que ha decidido, no sé cómo, que haya un candidato que, mira, es un candidato español. Me parece perfecto. Pero lo que él hace no puede ser maravilloso y lo que hacen los demás pueden ser componendas. O son los dos o no son ninguno. Marga.